¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos tejido muscular. Es un tejido sumamente importante, sobre todo para la gente que dentro del área de nutrición se quiera dedicar a la parte de deporte. Nosotros lo vamos a ver bastante por arriba, vamos a ver lo básico. Por supuesto, el que le interese profundizar puede hacerlo, puede consultarnos por los canales de comunicación, Facebook, etcétera, y sobre todo trabajarlo en la materia más importante que estudia esto, que es principalmente fisiología y en menor medida bioquímica. Nosotros vamos a darle lo básico de lo estructural y funcional del tejido muscular y las células musculares. Vamos a empezar con una generalidad. Vamos a ver qué es el tejido muscular, generalidades, la nomenclatura y cómo se clasifica. Entonces, vamos a detenernos en estos conceptos que los tienen que tener claros y el que duda de algo me pregunta enseguida. ¿Qué es el tejido muscular? Es un tipo de tejido que se especializa en convertir energía química en energía mecánica. Es decir, la energía mecánica es lo que genera la contracción. Eso se hace a través de coordinación química entre moléculas. Generalidades. Hay que decir que las células musculares son propias del reino animal, son las que permiten el movimiento, tanto a nivel de la locomoción como a nivel de los órganos. Bueno, por supuesto, todo tipo de motricidad, motricidad gruesa, motricidad fina, locomoción, etcétera, desplazamiento y todo lo que es el movimiento orgánico que permite la respiración, la digestión, la contracción arterial para la redistribución del flujo sanguíneo, incontables cosas. ¿Por qué se puede producir este fenómeno del movimiento? Bueno, todo esto ocurre por un fenómeno intracelular, de una organización del citoesqueleto de estas células que tienen filamentos. O sea, todas las células tienen filamentos de actina. ¿Se acuerdan que la actina es la que las forma las células? Bueno, en las células musculares, dentro de las células musculares, los filamentos de actina se coordinan con otra proteína también fibrilar que se llama miosina, que tiene unas cabezas que tienen la capacidad de utilizar el ATP para producir energía y en una coordinación con calcio, magnesio, ATP van a generar, básicamente en realidad con ATP y magnesio, porque el calcio lo que hace es permitir la unión de la actina a la miosina, cambia de forma, esa cabeza de la miosina se desplaza sobre el propio filamento de miosina y tironea de la actina. Pero resumiendo, vamos a decir que el movimiento, la contracción, mejor dicho, es posible debido a una compleja organización intracelular del citoesqueleto que involucra a los filamentos finos de actina, a los filamentos gruesos de miosina. Miosina quiere decir que es del músculo, es la proteína propia del músculo, y en esto colaboran, por supuesto, otras organelas propias del tejido muscular, que ya las vamos a ver, de las cuales la más destacable en todos los tipos musculares es el retículo endoplásmico liso, que acá en el músculo se va a llamar retículo sarcoplásmico. ¿Alguien sabe por qué es importante? Exactamente. Ahí se guarda el calcio, de ahí se libera el calcio cuando viene el estímulo correcto a través del potencial de acción, y además luego recupera el calcio, lo que permite la relajación. Si no logra recuperar el calcio, por agotamiento, por lo que sea, es donde aparecen los calambres, etc. O se mantiene la contracción, ¿cierto? No es solo eso, pero después lo vamos a ver. Bueno, entonces, generalidades. La función del músculo es el movimiento lo realiza por contracción, o sea, la parte activa es la contracción es el proceso activo que gasta energía, la relajación es un proceso pasivo. Esta contracción se da por la articulación de los filamentos finos de actinas presentes en todas las células con los filamentos gruesos de miosina propios de las células musculares. Desde el punto de vista histológico encontramos tres tipos de células musculares. El músculo estriado, que es el más abundante, que es el músculo voluntario, también se dice estriado esquelético. El músculo estriado cardíaco, que se limita al miocardio, y el músculo liso, que es omnipresente y es involuntario. ¿Dónde está? Omnipresente está por todos lados, los músculos piloerectores en la piel,
todo el sistema digestivo, todo el sistema respiratorio, todo el sistema genital, el sistema urinario, todo tiene músculo liso. Bueno, y por supuesto todo el sistema circulatorio, que creo que no lo dije. Bien, el gran problema para ustedes que son estudiantes y lo aburrido del tejido muscular es la nomenclatura. ¿Por qué? Por ejemplo, fibra suele ser usado como, no, se usa como sinónimo de célula. Y esto además tiene sus excepciones. Ya lo vamos a ver con detalle. Entonces, cuando uno dice una fibra muscular, sobre todo si estamos hablando de músculo estriado esquelético, se está refiriendo a una célula, a una sola célula muscular que suelen ser muy largas. Hay células que tienen, no sé, exagerando casi 1 metro. Ya lo vamos a ver. Y eso es importante que ustedes no se confundan con lo que normalmente llamamos fibra, que son las fibras del tejido conectivo extracelular, fibra de colágeno, fibra de elastina, reticular. Esos son extracelulares, están en el tejido conectivo, o sea, en el espacio entre las células. Acá hablamos de fibra, no nos referimos a las miofibrillas. Las fibras que están dentro del músculo las mencionamos como miofibrillas. Cuando decimos fibra seca del músculo, no nos referimos a las fibras que están dentro del músculo, sino a toda la célula muscular. Eso es un tema que ya empezamos con nomenclatura propia. En la siguiente diapo vamos a ver cosas más complicadas todavía de la nomenclatura. Y otro concepto importante es que el tejido muscular está muy inervado, muy vascularizado. Inervado quiere decir que llegan nervios, ¿no es cierto? Muy vascularizado, que llegan vasos sanguíneos, y tiene una capacidad de reparación relativa de acuerdo al tipo de músculo. O sea, el músculo liso tiene una capacidad absoluta de reparación al 100%, el músculo cardíaco es muy limitado y se estudia muchísimo cómo mejorar eso, y el músculo estriado esquelético tiene más o menos. ¿Sí? Se hacen los procesos adecuados y si el daño no es muy grande, puede tener una muy buena recuperación y si hay una mala cicatrización, pueden quedar lesiones permanentes y pérdida de la funcionalidad. Bueno, acá viene quizás lo más aburrido y difícil, por lo menos desde mi punto de vista, que es cómo se nombran las cosas en el tejido muscular. Para eso se utiliza un prefijo o dos prefijos en realidad y un sufijo. Los dos prefijos, uno es sarco, que quiere decir carne en griego, y todo lo que sea sarco, lo que sea, quiere decir del músculo. Entonces, como les decía antes, en vez de decirse retículo endoplásmico liso, se dice directamente retículo sarcoplásmico. Sí, todo el mundo sabe que estamos hablando del retículo endoplásmico liso del tejido, de las fibras o células musculares. Antes se usaba muchísimo este prefijo, era casi insoportable. Por ejemplo, en vez de decir mitocondria, se decía sarcosoma. Soma quiere decir cuerpecito, o sea, cuerpecitos dentro del músculo, ¿no? O de la célula muscular. A la membrana plasmática todavía se le dice sarcolema. Bueno, y así sucesivamente, no los voy a aburrir. Al citoplasma, sarcoplasma, bueno, ustedes ya saben. Por suerte, ahora está bastante limitado este prefijo sarco. ¿Sí? A la mitocondria se le dice mitocondria. Se mantiene lo del retículo sarcoplásmico. Y después está el prefijo más intuitivo, que es mío. Entonces, ustedes saben que para llevar el oxígeno por la sangre hay una molécula muy famosa que está dentro de los glóbulos rojos, que es roja. ¿Cómo se llama? En la sangre. Hemo. Che, nunca se hicieron un análisis de sangre. No piensen todo en función. A ver, acá hay una cuestión de pensamiento lateral. En general, cuando uno está estudiando, se enfoca en el contenido del libro, es como que bloquea todo el conocimiento y la cosa. Yo creo que muchos de ustedes, la mayoría, hicieron análisis de sangre, entonces ven el nivel de hemoglobina en sangre, que es el hematocrito, todas esas cosas. Bueno, traten de integrar esos conceptos cuando estemos acá estudiando. Entonces, en la sangre está la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos, que capta el oxígeno en el pulmón, lo va llevando y lo va liberando. Bueno, el músculo es un tejido que necesita mucho oxígeno. Entonces le tiene que robar
ese oxígeno a la hemoglobina. Entonces, dentro del tejido muscular hay una globulina propia del músculo que tiene más afinidad que la hemoglobina por el oxígeno, o sea que se la roba, y si está en el músculo y es una globina, ¿cómo la van a llamar? Mioglobina. Bien, después, en el corazón tiene tres capas: el endocardio por dentro, el pericardio por fuera, y por dentro no tiene el mesocardio, que sería lo que meso quiere decir lo que está en el medio, sino que se llama miocardio. ¿Por qué se llama miocardio? Porque está hecho de músculo cardíaco. Las células primitivas que le van a dar origen a las células musculares, ¿cómo se van a llamar? Primero mioblastos, después miotubos y después miocitos, cuando ya son células maduras. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La proteína propia del músculo, de las cuales ya les hablé, miocina. Bien, la que capta el oxígeno, mioglobina, ya se las dije. Bueno, todo lo que es mio, todo lo que empieza con mio es de tejido muscular. Y después hay un sufijo que se aplica específicamente para todo ese tejido conectivo que forma el órgano músculo junto al tejido muscular, sobre todo en el músculo esteroesquelético, que es el sufijo misio. Entonces tenemos el endomisio, que va a recubrir a cada célula o a cada fibra muscular; el perimisio, que va a recubrir los fascículos, ya va a ser un poquito más grueso con colágeno tipo 1, y el epimisio, que sí va a ser sólidamente de colágeno tipo 1, y se va a continuar con los tendones, que va a recubrir a todo o a cada vientre muscular y a todo el músculo en general. Vientres son músculos que son compuestos por más de un submúsculo. Por ejemplo, el cuádriceps de la pierna tiene 4 bastos y cada uno de esos está recubierto por epimisio. Después todo ese epimisio confluye hacia distal en el tendón rotuliano, por ejemplo. Bueno. Bueno, esto es más repetitivo de lo mismo. Componentes del músculo: sarcocarne, acá tienen la fotito para que no se olviden; sarcolema, la membrana plasmática; sarcoplasma, el citoplasma; retículo sarcoplásmico, el retículo endoplásmico; sarcosoma, las mitocondrias. Y este sí se usa mucho, qué suerte que está la diapo porque me he olvidado. Nosotros, además de estudiar los tipos musculares, vamos a empezar a estudiar cómo se organizan los filamentos de actina y miosina dentro del músculo. Y en el músculo estriado forma estrías porque tiene un patrón repetitivo donde tiene actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina. Y cada paquetito, desde la mitad de una actina, con la miosina en el medio, y la otra actina, que están incluso hay como una estructura que va uniendo a esos filamentos de actina de un lado y del otro, que se llama discoseta, que es una proteína que se llama alfa-actinina. Bueno, la cosa es que cada partecita compuesta por actina, miosina, actina se llama sarcómero. Mero quiere decir parte, es la parte mínima de la estructura contráctil del músculo, sarcómero. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, esto es una introducción. Pero también se usa el prefijo sarco. Sarcómero, la mínima parte del músculo. Estamos hablando del músculo estriado, que es el que tiene sarcómero. El músculo liso no tiene sarcómeros. Bueno, acá tienen los tres tipos musculares. El músculo cardíaco, acá hay un gran error, si se quiere, porque, a ver, una cuestión de tamaño, ¿no? Si yo tuviese que, esta sería una sola, a ver, si yo tuviese que hacer un tamaño más real, acá debió haber una sola célula de músculo estriado, porque es muchísimo más grande. O sea, tiene 100 micras más o menos de diámetro, y así a lo largo ni hablar, son larguísimas, pero tiene unas 100 micras de diámetro, y acá puede tener 10, 15 micras, y este es muy variable. El músculo liso, en condiciones de reposo, pueden ser células muy, muy chiquititas, de tener, no sé, 10, 15 micras de longitud, hasta células muy grandes que pueden llegar a 600 micras de longitud en el útero al final del embarazo. Pero siempre son muchísimo más chiquititas que las células del músculo estriado, que es un músculo gigante. De hecho, ahora vamos a ver cuando damos comunicación intercelular, que si uno considera en volumen, las células que más volumen ocupan en el cuerpo son las de músculo estriado. Obviamente siempre hablamos de una persona de unos 70, 70 kilos, bla, 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 que es el modelo de estudio. Y
si uno numera la cantidad de células del cuerpo, las más abundantes son las células de la sangre, después del sistema respiratorio, el endotelio, bla, 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 y el músculo ni aparece en porcentaje de número de células, hasta 0,3 creo que es. ¿Se entendió esto que dije? Son gigantes, ese es el resumen. Pueden tener 1 metro de largas, las más grandes, y el diámetro se conserva bastante, alrededor de los 100, y en personas que intencionalmente ejercitan el músculo para hipertrofiarlo, puede llegar a 200 micras de diámetro. El diámetro estamos hablando. El diámetro se conserva bastante, pero la longitud depende del músculo. Estas son chiquititas, estas además van ramificando. Acá el dibujo, acá está bien el dibujo, ¿eh? Esta célula como que se continúa con esta. Hay unas uniones que después vamos a ver, que se llaman discos intercalares. Y ya les adelanto, a esto se lo llama fibra, a esto se lo llama fibra, no sé por qué, pero se lo llama. Esto sí es bien coherente que se llame fibra. Y acá la fibra sería esto, que está formado por más de unas células unidas entre sí por discos intercalares. Eso es una típica pregunta de Choice, pero eso lo vamos a repetir hasta el cansancio, así que no se preocupen, pero ya se los voy a adelantar. Bueno, así es como se ve en el microscopio óptico el músculo. Obviamente, esto está mucho más aumento, por más le voy a poner, esto también está mucho más aumento que esto está a menos aumento, le voy a poner por menos. Entonces, les explico qué están viendo acá. Primero están viendo las estrías en el músculo estriado. ¿Eso porque es? Lo clarito, lo blanquito es actina, lo oscurito es miosina. Obviamente cada filamento va así, en esta dirección, ¿no? Obviamente yo no lo podría dibujar porque no tendría espacio, pero los filamentos van así en esta dirección y esta es la dirección de la contracción, la misma, acompaña el eje longitudinal de la célula. Los núcleos son multinucleadas las células y son desplazados por las mismas miofibrillas hacia la periferia. Y lo que ven acá, estos son glóbulos rojos. Acá está pasando un vaso sanguíneo. Estos son núcleos de la fibra muscular. Y estos son macrófagos, mastocitos, fibroblastos, lo que sea que haya, células endoteliales, lo que sea que haya por ahí. Espera. Qué bueno poder controlar los ladridos del perro. Bueno, esta raya no la hice queriendo. Acá tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, las células son mucho más pequeñas, se ramifican. Fíjense que la densidad de las estrías es muchísimo menor y los núcleos son centrales. Bien, los núcleos, como hay menor densidad de fibra, la cantidad de fibra no alcanza a desplazar los núcleos. Bien, mientras que el músculo liso, hay muchos lugares donde el músculo liso es muy polimorfo, pero en general es una célula ausada. Acá no se ven los límites intercelulares, por supuesto, pero vamos a poner esta, se ve en el núcleo. Vamos a poner que el límite de la célula sea más o menos ese. Bueno, hay un patrón muy típico de algunos músculos lisos, que es que cuando la célula está relajada, tiene un núcleo en forma de habano cubano, no sé, este por ejemplo podemos poner, y cuando está contraída, la misma célula, por el mecanismo de contracción, el núcleo queda como en tirabuzón. Pero fíjense que acá no hay estrías, se ve una cosa eosinófila bastante homogénea, y esto es difícil de distinguir de los haces de colágeno con los fibrocitos o fibroblastos, más que nada con los fibrocitos. Si uno mira así de por arriba, sin prestar atención, se puede llegar a confundir. Es el diagnóstico diferencial. Antes, cuando se usaba microscopio, cuando yo estudié, esto que teníamos que diferenciar en el microscopio, al principio que uno no entendía nada, las primeras clases era bastante difícil, después una vez que uno le agarraba la mano, era bastante fácil. Bueno, ya terminamos con este PowerPoint de introducción. No tardamos ni 15 minutos, me parece. No, sí, tardamos 20 minutos clavados. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, a ver, les voy a hacer unas preguntitas para ver
Pero contesten, no se inhiban. Acá se pueden equivocar sin, acá no les voy a poner nota, imagínense. Después cuando les pregunten al final no se pueden equivocar. ¿Por qué se contrae este músculo, el estriado esquelético? ¿Qué hace que este músculo se contraiga? Esto es un artefacto de la técnica, ¿eh? Esto no debiera haber. Sí, eso sí, excelente, excelente, eso estamos de acuerdo. Pero no sé por qué este lápiz no deja de escribir. Me dejó. Bien, el estímulo, sí, se contrae, o sea, la miosina tironea de la actina y se contrae. Eso excelente. Ahora, ¿quién da la orden? Ay, no te escuché, Abril. Bien, ¿por qué? ¿Quién da la orden? De hecho, no es entrada, más que entrada es liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico que va a estar rodeando todo esto. Ay, Malena, habla más fuerte. ¿Qué neurotransmisores? Bueno, a todo este músculo estriado van a llegar prolongaciones de la alfa motoneurona que habíamos visto en la clase anterior y se va a formar una estructura que se llama placa neuromotora, que el sarcolema le hace como una casita, así como hacen, ¿vieron cómo hacen las células de Schwann arriba del nodo de Rambier? Bueno, acá llega la neurona, después se le voy a poner en distintos colores para que se entienda mejor. Vamos a ponerle los nervios que siempre se dibujan en amarillo. Llega una pequeña prolongación de la alfa motoneurona, como que se mete ahí, y la célula muscular, vamos a ponerla en rojo, el sarcolema, le hace como una casita así. Pues queda por acá y queda el espacio sináptico. Y esta célula libera un neurotransmisor. ¿Alguien sabe cuál es el neurotransmisor? El neurotransmisor que utilizan las alfa-motoneuronas para darle la orden al músculo que se contraiga es la acetilcolina. Es uno de los neurotransmisores. Él es el más abundante en todo lo que es el sistema nervioso periférico, porque es la primera neurona del simpático y del parasimpático. La segunda neurona del parasimpático también libera, se llaman colinérgicas. Y las alfa-motoneuronas que contraen el músculo también son colinérgicas. Bueno, entonces acá voy a tener receptores. En el caso del músculo estriado esquelético, voy a tener receptores para acetilcolina. Pero este es un receptor muy particular. ¿Alguien sabe cuál es su particularidad? Bueno, la particularidad es que es un receptor que además de tener la capacidad de captar a la acetilcolina, es en sí mismo un canal de calcio. Entonces, cuando perdón, rebobinamos, un canal de sodio. Se llama receptor nicotínico, porque además, si vos fumás, la nicotina se une ahí, facilitando la unión de la acetilcolina, pero no importa. Se llama receptor nicotínico. Cuando agarra la acetilcolina, se abre el canal de sodio, que es parte del mismo receptor. Entonces empieza a entrar sodio. En todo el sarcolema hay canales de sodio, voltaje sensibles, entonces se produce el potencial de acción igual que en el axón, salvo que acá no hay nodos de Rambier, ni mielina, ni nada. Y después el mismo sarcolema, que se lo estaba dibujando en rojo, vamos a ir dibujándolo en rojo, forma unas estructuras que se meten hacia dentro de la célula, que se llaman túbulos T. Yo, mirá, esto forma como una letra T, y por ahí sigue el potencial de acción. Y eso entra en íntimo contacto con el retículo sarcoplásmico, que lo vamos a poner en celeste, formando una estructura, que todo esto se lo voy a repetir hasta el cansancio, pero para que ustedes entiendan, forma una estructura que se llama tríada, porque es una cisterna del retículo sarcoplásmico. A un costado, un túbulo T en el medio y otra cisterna del retículo sarcoplásmico. Entonces acá hay una interconexión entre proteínas que hacen que el retículo sarcoplásmico libere calcio. Así es como se le da la orden al músculo estriado, y el concepto más importante es que es músculo voluntario. O sea, ustedes esa alfa motoneurona
principalmente, no absolutamente, pero principalmente la van a manejar desde la corteza neuromotora. Bien, eso es lo que va a permitir a ustedes moverse para donde ustedes quieren. El músculo cardíaco, ¿por qué se contrae? También por actina y miosina, el mecanismo es el mismo que en el músculo estriado esquelético. O sea, se organizan igual. Ahí lo negrito son los filamentos de miosina, los más claritos son filamentos de actina y van así en esta dirección. ¿Alguien sabe por qué se contrae el músculo cardíaco? Bueno, se contraen porque las células son autoexcitables. Es decir, es una célula que estando ahí, la bomba sodio-potasio la polariza, pero después es como que, vamos a suponer como que es permeable, esto es una burrada, pero para que ustedes entiendan, es como que se va despolarizando sola hasta que llega al Humboldt, se despolariza y se contrae. Y dentro del corazón hay células que tienen mucho menos miofibrillas y están mucho más especializadas en generar este mecanismo de despolarizarse solas y dar la orden de la contracción. La cuestión es que todas las células del miocardio, estas células que son las células marcapaso, que se llaman células de Purkinje, que forman todo el sistema que se llama cardionector, que son todo el sistema de conducción, están unidas con todas las células verdaderamente contráctiles por uniones nexo. ¿Se acuerdan cómo es la unión nexo? Era un poro que unía el citoplasma de una célula con el citoplasma de la otra. Entonces, fíjense lo que pasa. Vamos a ver, yo acá tengo la membrana plasmática de un miocardiocito. Por acá, vamos a suponer que esto es intracelular y esto es, bueno, vamos a usar el dibujo que está acá, y esto es el espacio extracelular, ¿eh? Extracelular. Esperen que voy a poner de vuelta la raya, así vamos a suponer que esta es la membrana plasmática. Esta es la membrana plasmática de la otra. Fíjense, son varios miocardiocitos, pero bueno, vamos a suponer que acá se acercan un poco más. Entonces, acá viene entrando sodio porque esta célula ya se despolarizó porque ya se activó el potencial umbral. Entonces, estos son canales de sodio sensibles al voltaje, se me va haciendo positivo, 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 va entrando sodio. Entonces acá, donde se acerca una célula con la otra, yo tengo un poro que es una unión nexo. Entonces el sodio que había entrado acá pasa por gradiente de concentración hacia la otra célula y me despolariza la otra célula. Entonces los canales de sodio que están acá se abren y me empieza a entrar sodio y se va contagiando el potencial de acción. Eso es lo que produce la contracción cardíaca. Imagínense que es una corriente eléctrica, es rapidísimo. Pero es muy interesante que este mecanismo se dé así porque eso hace que el corazón se contraiga organizadamente. Primero las aurículas, después el ventrículo desde la punta hacia la base. Todo esto lo vamos a ver, lo vamos a repetir, pero el concepto es que son autoexcitables, es decir, que son células que se despolarizan solas rítmicamente, o sea, tienen un ritmo de autodespolarización y repolarización, autodespolarización y repolarización. Y las que hacen más rápido eso son el marcapaso del corazón. ¿Alguien sabe cómo se llama el nódulo donde están acumuladas todas esas celulitas que marcan eso? Muy bien. El nodo sinusal. Perfecto, que está en la desembocadura de la vena cava superior. Eso, el lugar, la ubicación lo ven bien en Anato. Y después hay un segundo marcapaso en caso de que ese se rompa por un infarto, por lo que sea, que es el nodo aurículo-ventricular, que en condiciones fisiológicas genera un retardo que le permite a la aurícula contraerse primero, después tarda un ratito en pasar por ahí y después se van a contraer los ventrículos. Bueno, y el músculo liso entonces, ¿por qué se contrae? Este es totalmente autónomo y este se contrae casi por cualquier cosa. Si vos lo estirás, puede reaccionar contrayéndose, de ahí el tema de los movimientos espasmódicos. Puede tener regulación por el sistema hormonal, puede tener regulación por el sistema, puede tener y la tiene por el sistema hormonal, por el sistema nervioso autónomo, en todo lo que es el sistema vascular, sobre todo
hay moléculas liberadas por el endotelio, que son en última instancia las que más van a regular la relajación o contracción del músculo arterial y venoso. Sobre todo el importante es el arterial, porque la arteria es como que viene teniendo músculo y ese músculo se hace cada vez más finito hasta que cuando termina lo que se llama la arteriola, hay una última célula muscular que se llama esfínter arteriolar, y a partir de ahí empieza el capilar. Ese músculo es muy sensible a dos moléculas liberadas por el endotelio. Una es la endotelina, que es contractor del músculo liso, o sea que cerraría el paso de sangre hacia ese lecho capilar. Y el otro, muy famoso, tengo un profe acá en la facultad que se llama el doctor Poderoso en el Hospital de Clínica, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es el mejor vasodilatador que hay, o sea, relaja a full al músculo liso. Pero bueno, después un montón de cosas, casi todo influye sobre la contracción o relajación del músculo liso, y lo loco de esto es que según en el órgano que estemos, un mismo estímulo puede hacer relajar algunas células del músculo liso y contraer a otras. Esto es una cosa impresionante. Eh, bien, entonces, ya vamos a ver después que dentro del músculo liso también hay filamentos de actina y miosina, pero se organizan en forma distinta, se organizan en forma escalonada, no en forma secuencial como en el músculo estriado, y por eso no hay estrías en el músculo liso. Bueno, listo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahora vamos a meter pausa y después ya nos metemos con el siguiente PowerPoint. No sé si tienen alguna duda del tejido nervioso que habíamos visto antes. Todavía tengo abierto acá los cosas de tejido nervioso, así que si tienen alguna duda, pregunten ya. Ahí me pasé sin querer a tejido nervioso. Bueno, dejo de compartir. ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? ¿Metemos la primera pausa? Bueno, entonces pausa y nos vemos en 15 minutillos y seguimos. Ya nos vamos a meter directamente en lo que es músculo estriado para estudiarlo a fondo, que es quizás el tema más difícil de los tres. Pausa.